La gracia llena los vacíos, pero solo entra donde hay espacio para recibirla. No nos engañemos. Casi nadie llega a la espiritualidad desde una vida impecable. No suele aparecer cuando todo está bajo control y sin fisuras. La mayoría nos acercamos cuando algo se nos ha roto por dentro. Una pérdida, un fracaso, una soledad que se alarga. No es que lo busquemos, es que de pronto ya no queda nada más a lo que aferrarse. Cuando la vida fluye en el Tao, con las necesidades cubiertas y cierta calma, rara vez sentimos urgencia por mirar hacia ese territorio invisible que llamamos espiritualidad. Pero cuando la marea baja y deja al descubierto lo que no queríamos ver, las opciones se reducen. Anestesiarnos con distracciones, o si ya de antes había una inquietud por entender qué hay detrás de todo esto, dar el salto hacia lo espiritual. El problema es que, incluso practicando meditación, asistiendo a grupos de autoconocimiento o estudiando filosofías profundas, puedes descubrir que en el fondo todo sigue igual. Sí, tu ego ahora maneja términos como karma o yo superior, pero reacciona igual ante las frustraciones y los golpes. Y a veces la vida vuelve a sacudirte fuerte, incluso después de años en el camino. Es entonces cuando te quedas sin respuestas y ya no tienes fuerza para reaccionar, que si tienes suerte, te cruzas con algo que yo llamo el Tao de los inútiles y el Zen de los perdedores. No son inventos raros, son simplemente el taoísmo y el budismo zen, pero con un apellido que solo comprendes cuando has pasado por ahí. No es que el Tao y el Zen estén reservados para quienes han tocado fondo. Cualquiera puede beber de sus aguas. Pero seamos claros, quien ha sentido de cerca la inutilidad o la derrota suele llegar con menos máscaras, menos ficciones que sostener y menos excusas para escapar. Y eso, sin quererlo, lo coloca en un lugar privilegiado para entender lo que aquí se muestra. Lo normal es huir de esa sensación como si fuera veneno. ¿Cómo vas a quedarte quieto sin hacer nada cuando te sientes o te hacen sentir inútil o fracasado? Es lógico. Ningún ego quiere escuchar que no vale, que es no apto o que sobra. Y cuando digo ego no me refiero a un monstruo narcisista, sino a esa sensación básica de ser un yo separado que teme quedarse fuera del grupo y sin lugar en la mesa. Pero aquí está el problema. El Tao y el Zen incomodan al ego porque llevan siglos diciendo algo que no encaja en el discurso dominante. Que en lo que el mundo llama inutilidad y en lo que etiqueta como fracaso o derrota, hay una puerta de acceso a algo nuevo y a la vez muy antiguo. Ser inútil siempre lo es para alguien o para algo. Perdedor lo eres solo dentro de un juego que quizá ya no merece la pena jugar. Si tienes la valentía de quedarte ahí, sin tapar el hueco que deja la caída, con prisas, distracciones o nuevos objetivos, ese vacío empieza a dejar pasar algo distinto. No es consuelo, ni motivación, ni promesa de que todo saldrá bien. Zen y Tao no están diseñados para acariciar el ego. Caminan por las zonas oscuras del ser humano, por la incertidumbre, la duda y los resultados que no llegan. Y mientras andas, te dicen: mira bien, no huyas, siéntate aquí, no pasa nada. Aunque comparten el mismo corazón, Zen y Tao no son idénticos. El Zen se parece a un monje samurái,
serio pero tranquilo, firme como una roca, sin adornos ni excesos. Ha atravesado la sombra y no le teme. Es un estoico oriental que sabe que la verdadera fuerza no está en imponerse, sino en permanecer. El Tao, en cambio, es un vagabundo feliz y sin ataduras, que no necesita que nada salga bien para disfrutar de estar vivo. Me recuerda a el loco del tarot. Lo llaman loco, pero de ingenuo no tiene nada. Vive como un epicúreo que ha llevado al extremo el arte de lo sencillo, pero sin depender de resultados ni reconocimientos. El Zen mira de frente. El Tao mira alrededor. El Zen guarda silencio con la gravedad de un guardián. El Tao sonríe como quien comparte un secreto que no se puede explicar. Uno se queda incluso en medio del derrumbe. El otro suelta antes de que la casa haya caído. Y sin embargo, cuando el ruido del mundo se apaga, terminan encontrándose. Se sientan contigo en el mismo lugar, ese espacio al que solo llegas cuando la vida te ha dejado sin defensas. No vienen a decirte cómo salir, sino a mostrarte algo más valioso, que no tienes por qué escapar. El Tao y la libertad de no servir para nada. Cuando has caído del todo y ya no puedes empujar más, aparece un espacio raro. No es cómodo ni bonito, y desde fuera puede parecer que no sirves para nada. Pero justo ahí es donde el Tao empieza a brillar. Al quedar fuera de la carrera, fuera del juicio y la competencia, te quitas un peso que nunca supiste que llevabas. Lo que el mundo llama fracasar o ser un inútil, para un taoísta es otra cosa. Es recuperar la vida sin tener que demostrar nada. Vivimos en un mundo que lo mide todo: resultados, métricas, objetivos. Sin darte cuenta, acabas midiéndote a ti mismo con esa misma vara. Pero ¿y si el metro se rompiera? ¿Qué quedaría entonces? Chuang Tzu dejó la respuesta en una frase que rompe como una piedra contra el escaparate de nuestras certezas. Todos conocen la utilidad de lo útil, pero nadie conoce la utilidad de lo inútil. El taoísmo se asoma a donde nadie quiere mirar, a ese lugar sin premios ni reconocimientos. Para una sociedad obsesionada con el rendimiento, es la filosofía más inútil y también la más libre. Lao Tse lo resumió sin rodeos. Quien quiere brillar no alcanza la iluminación. Quien busca aprobación no se distingue. Para el seguidor del Tao, el exceso es lastre, y por eso se aparta de él. Es como si el Tao, con media sonrisa, te susurrara: cuanto menos juegues el juego de los demás, más espacio tendrás para vivir el tuyo. Yo no pienso en el Tao como un sistema de ideas. Lo veo en escenas pequeñas, sencillas, que no necesitan explicación. Un gato viejo durmiendo al sol sin la urgencia de cazar. Un huerto abandonado, invadido de flores silvestres que nadie sembró. Una taza de barro agrietada que ya no sirve para beber, pero que atrapa la luz de la tarde de una forma que ninguna taza nueva podría. Eso es el Tao. Cosas que han dejado de cumplir la función que otros le dieron, pero que al soltar esa obligación, se vuelven más ellas mismas. En el libro de Chuang Tzu, unos funcionarios invitan a un sabio excéntrico a ocupar un alto cargo. Lo encuentran despeinado, jugando en el suelo. Él le responde: ¿habéis visto un buey viejo que ya no sirve para tirar del carro ni para ser sacrificado? Lo dejan en el campo y vive en paz hasta morir. Eso quiero ser yo.
Ese buey es el emblema del taoísta. No espera a que lo echen de la carrera. Él mismo se aparta, antes de que el mundo lo desgaste. En el corazón del Tao late el Wu Wei, no forzar, no empujar la corriente, no interponerse en el curso natural de las cosas. No es pereza, es inteligencia instintiva, como la del pájaro que planea aprovechando el viento en lugar de luchar contra él. A los ojos del mundo puede parecer no hacer nada, pero el taoísta sabe que cuando el momento exige actuar, se actúa, y cuando no, se deja que la vida siga su curso sin ansiedad. El Tao Te Ching lo resume así: quien actúa con ligereza pierde su raíz. Quien actúa apresuradamente pierde el dominio de sí mismo. En los relatos de Lie Zi hay un artesano que fabricaba campanas tan perfectas que el rey quiso retenerlo en la corte. Él se negó. En la corte, la prisa y la vanidad arruinarían mi mano. Prefiero hacer una campana al año, en paz, que 10 al mes con el corazón seco. Y está la historia del pescador al que ofrecieron un alto cargo. Él preguntó: en el templo hay una tortuga sagrada muerta, envuelta en terciopelo. ¿Preferiría estar así o viva, arrastrando su cola por el barro? Viva en el barro. Entonces, dejadme arrastrar mi cola. En el Wu Wei no hay romanticismo ingenuo. Hay una renuncia consciente a sacrificar la vida viva por el prestigio muerto. La caña que crece junto al río sobrevive a tormentas que arrancan robles porque es hueca y flexible. Su fuerza está en no querer ser lo que no es. El taoísta es así. No predica, no se impone. Lo imagino caminando por un sendero polvoriento, sin prisa, tarareando algo que no recuerda de dónde salió. Si encuentra sombra, se sienta. Si hay agua, bebe. Y si le preguntas a qué se dedica, sonríe y cambia de tema. No es que carezca de talentos, es que ya no siente la necesidad de exhibirlos para justificarse. Vive como si estuviera de paso por este mundo, y cada día fuera un regalo demasiado breve para perderlo explicando quién es. Ese anonimato elegido es una forma de poder. Nadie te ataca si no compites por el mismo trofeo. Y cuando no compites, no hay forma de que te ganen. El taoísta sabe retirarse antes de que la tormenta lo alcance. El practicante zen sabe quedarse incluso en su ojo. Uno se aparta antes de que caiga la espada, el otro permanece cuando todo se derrumba a su alrededor. Ambos parten de un mismo punto: soltar la necesidad de demostrar valor. Pero justo ahí, donde la retirada y la permanencia se rozan, comienza la otra mitad de esta historia: el zen de los perdedores. La paz interior del zen de los perdedores. Si el taoísmo puede darse el lujo de ser un vagabundo que canta bajo un árbol, el zen tiene otro peso: la presencia de un monje que ha atravesado un incendio y todavía respira con calma. No porque el fuego no lo haya tocado, sino porque ha aprendido a no huir de las llamas. El Tao permite dejarte llevar por el río. El Zen te pide que te sientes justo en medio de la corriente y sientas el golpe del agua fría. El taoísta se aparta para que las cosas encuentren su sitio. El practicante Zen se queda para ver qué ocurre cuando ya no queda nada que proteger. Es sobre todo una cuestión de postura. El taoísta puede desaparecer sin dejar huella y permitir que la vida siga su curso. El practicante zen permanece como un testigo firme
incluso cuando lo que tiene delante es insoportable. Y lo curioso es que aunque sus caminos parezcan opuestos, terminan en el mismo lugar, un vacío en el que ya no hace falta aparentar fuerza. El Zen no pregunta, ¿qué vas a hacer para salir de esto?, sino, ¿puedes quedarte aquí un momento más? No es una pregunta para responder con palabras, sino para habitarla. Un proverbio Zen lo resume sin adornos. Cuando el alumno está listo, aparece el maestro. A veces, el maestro es la derrota. Hakuin vivía en un pequeño pueblo y era respetado por todos. Hasta que un día, una joven lo acusó de haberla dejado embarazada. La familia, indignada, lo encaró. Hakuin solo respondió, ¿ah, sí? Perdió su reputación. Nadie salió en su defensa. Cuando nació el bebé, se lo llevaron para que él lo criara. Lo aceptó sin una palabra de queja. Un año después, la joven confesó que había mentido. La familia, avergonzada, vino a buscar al niño. Hakuin, al entregarlo, repitió exactamente lo mismo. ¿Ah, sí? No hizo ningún esfuerzo por limpiar su nombre. No porque fuera indiferente, sino porque había algo más importante que la aprobación o el juicio de los demás. La paz de quien no necesita justificarse. Ese así no es frialdad, es un corte limpio de desapego, una manera de impedir que la opinión ajena penetre hasta el centro de uno mismo. El Zen no se quedó en los templos ni en los cojines de meditación. Se infiltró en la vida diaria, incluso en lugares que a primera vista parecían su opuesto, el bushido, el camino del samurái. Puede sonar contradictorio que una filosofía que invita a vaciarse de uno mismo conviva con un arte de la guerra, pero la conexión está en cómo se entendía la muerte. Para un samurái formado en el Zen, la muerte no era un evento futuro, sino una certeza ya aceptada. Vivía como si hubiera muerto antes de salir al campo de batalla. Por eso no luchaba para salvar la vida, sino para responder al presente con una atención total, sin miedo y sin distracciones. Tsunetomo lo dejó escrito en el Hagakure. Si preparas tu corazón para morir cada mañana y cada noche, vivirás sin preocupación por la muerte. Y entonces, tus actos no nacerán del miedo, sino del principio. En la batalla de Sekigahara, en el año 1600, el clan Uesugi llegó al campo confiado, después de años de preparación. Sin embargo, fueron derrotados en cuestión de horas. Esa noche, los jóvenes guerreros lloraban en silencio, incapaces de aceptar que todo se había desmoronado tan rápido. Su general, Naoe Kanetsugu, caminó entre los estandartes caídos, los recogió con calma y dijo: «No hemos perdido la vida, hemos perdido una forma de entenderla». No ordenó venganza ni reorganizó tropas. En su lugar, dio una instrucción que nadie esperaba: sembrar arroz en el valle donde sus ideales se habían derrumbado. Y ese año, la cosecha fue abundante. Los guerreros comieron el fruto que creció en el mismo suelo donde habían sido derrotados. Sembrar en la tierra de la pérdida. No hay metáfora más clara para describir la paz del Zen. Transformar el lugar del derrumbe en el terreno que te alimenta. En la tradición marcial hay un principio que suena extremo, pero encierra una libertad inmensa: morir antes de morir. Es un llamado
a soltar antes de actuar todo apego a lo que pueda pasar. Cuando ya no tienes miedo a perder, ni orgullo por ganar, la acción nace limpia, como el agua que fluye sin obstáculos. El Zen lo llama Mushin, mente sin fijaciones, clara como un lago en calma, flexible como la caña junto al río. Takuan Sojo, maestro Zen y consejero de samuráis, lo expresó en una frase que corta como un golpe seco. Que sea la espada la que caiga, no tu atención. Para mí, ahí está el corazón del Zen. No es evitar que algo se derrumbe, sino impedir que tu conciencia se derrumbe con ello. La espada puede bajar, la casa puede caer, la reputación puede desmoronarse, pero si tu atención sigue entera, no lo has perdido todo. Miyamoto Musashi, el duelista más legendario de Japón, ganó decenas de combates, y sin embargo su mayor enseñanza no nació de una derrota, sino de una victoria. Tras vencer a Sasaki Kojiro, un duelo tan famoso como sangriento, su triunfo fue tan humillante para el adversario que encendió el resentimiento de toda una comunidad. Musashi, antes admirado, se encontró de pronto aislado. No era la derrota la que lo había dejado solo, sino el peso de haber ganado. Esa soledad lo obligó a mirar hacia adentro. Descubrió que su verdadero adversario no era otro espadachín, sino su propia necesidad de imponerse. Desde entonces, solo aceptó luchar cuando no quedaba otra opción. El resto del tiempo se volvió un errante, enseñando sobre el vacío y escribiendo que la batalla más difícil es contra la compulsión de ganar. Esa revelación lo volvió más ligero. Ya no cargaba la armadura invisible del ego, esa que se oxida tanto en la derrota como en la victoria. En el Zen, la derrota no es un fallo que hay que disimular. Es un terreno de entrenamiento. No se romantiza, duele y mucho, pero si eres capaz de quedarte ahí, sin huir ni buscar alivios rápidos, algo empieza a cambiar. En mi cabeza, el practicante Zen derrotado es como una figura sentada en medio de una sala vacía. El techo se ha venido abajo, el polvo flota en el aire, las paredes están agrietadas, y él sigue ahí, respirando. No porque disfrute del derrumbe, sino porque sabe que correr no reconstruirá nada más rápido. Ese quedarse quieto no es pasividad. Es permitir que el corazón y la mente se ajusten al nuevo paisaje antes de dar el siguiente paso. Y ese siguiente paso, cuando llega, no es fruto de la urgencia, sino de la precisión. Moverse en el instante exacto y solo lo necesario. Como un arquero que no suelta la flecha hasta que el blanco respira con él, el Zen no busca la acción inmediata, sino la justa. Y la justicia aquí no es moral, sino afinada, ni antes ni después, ni más ni menos. Cuando no hay prisa, la derrota se convierte en un maestro silencioso. Te enseña que no hace falta empujar el momento siguiente. Él llegará solo, como llega la marea. Me gusta pensar que la derrota deja un eco, como una nota que sigue vibrando después de que el instrumento ha callado. El Zen consiste en quedarse lo suficiente como para escuchar ese eco. No interpretarlo, no explicarlo, solo escucharlo hasta que se desvanece por sí solo. En ese silencio, lo que queda ya no es dolor ni orgullo herido. Es un vacío que, como la caña del río, está listo para dejar pasar el viento. Cuando llegan el Zen y el Tao.
A veces imagino a un samurái regresando de una batalla perdida. Camina despacio, la armadura abollada, el casco en la mano. No corre a casa para justificarse. Se detiene junto a un arroyo, bebe un sorbo y observa cómo la corriente arrastra una hoja amarilla y sonríe. No porque haya ganado nada, sino porque entiende que esa hoja está haciendo lo único que puede hacer, dejarse llevar. En ese gesto hay zen, y también hay Tao, porque en la hoja que se abandona a la corriente está la soltura del taoísta, y en la quietud del guerrero que la contempla, la presencia del practicante zen. No hay conflicto, son dos maneras distintas de habitar el mismo instante. Llega un punto en la vida en que ya no queda nada que salvar. La historia, las excusas, los planes se han derrumbado. Lo fácil es huir, buscar distracciones, inventar explicaciones o aferrarse a un objetivo nuevo. Pero el Zen y el Tao coinciden en algo que al principio parece insoportable. Quédate, no te muevas todavía, respira dentro de la grieta. No es resignación ni victimismo. Es mirar de frente el espacio que ha dejado la caída sin llenarlo con ruido. En mi experiencia, es ahí cuando el Tao y el Zen llegan de verdad. No con fórmulas ni promesas, sino como una brisa suave que apenas notas, pero que empieza a mover algo dentro. No hacen falta rituales complejos. A veces lo más honesto es elegir un gesto pequeño que no tenga nada que ver con volver a ser útil o rehacer tu vida tras el fracaso. Algo que exista por sí mismo. Lavar un plato sintiendo el agua tibia en las manos, sentarte en una silla incómoda y escuchar el ruido de la calle, escribir lo que ha pasado sin poner yo ni mío, solo describiendo los hechos como si fueran de otro. No son ejercicios para mejorar, son maneras de salirte del centro un instante. El cuerpo deja de apretar los dientes. Lo que parecía un final absoluto empieza a sentirse como un terreno nuevo, sin mapa, pero transitable. Incluso la ciencia ha mirado aquí. Hay estudios que muestran cómo tras un gran fracaso, el cerebro abre rutas que normalmente no usa, como si la derrota lo empujara a explorar caminos nuevos. El Zen y el Tao lo intuían siglos antes de que hubiera resonancias magnéticas. El psicólogo japonés Shoma Morita, influido por el Zen, lo llamó Arugamama, aceptar las cosas tal como son, no para quitar el dolor, sino para caminar con él sin que ocupe todo tu horizonte. Y así, poco a poco, la vida encuentra su cauce. No hay diplomas ni medallas, pero sí señales claras de que la herida ha hecho su trabajo. Puedes hablar del golpe sin sentir un nudo en la garganta. Surge una risa suave ante lo que antes te parecía insoportable. Actúas no por revancha ni esperanza, sino porque el momento lo pide. Sientes compasión espontánea por quienes cargan su propia grieta. Cuando eso ocurre, ya no estás en guerra con la derrota. La has integrado. El Tao y el Zen dejan de ser ideas para convertirse en algo que respira contigo. Ryokan, monje y poeta, lo resumió así. Caigo 7 veces, me levanto 8, pero a la 8ª ya no me levanto con prisa. Porque la prisa por levantarse es del ego. El que se levanta despacio, sintiendo las hojas secas bajo los pies y su cuerpo crujir, ya no corre detrás de nada. No tiene a dónde ir porque ya está dentro del Tao. No salvarte.
sino soltarte. La derrota, cuando no te resistes a ella, no te rompe, te vacía. Y en ese hueco, el Zen y el Tao encuentran espacio para soplar. Quizá esa pérdida que viviste no fue un error, sino una oportunidad para practicar algo más grande que cualquier victoria. La no resistencia lúcida, el arte de vivir sin imponerle condiciones a la vida. Cuando pienso en el Tao, veo a un vagabundo ligero, invisible para el mundo que corre. Sus ropas están gastadas, pero su paso es firme y sus ojos tranquilos. No necesita demostrar nada. Se sienta bajo un árbol y observa las nubes pasar. Nadie le pide cuentas, nadie le exige. Su inutilidad es su libertad. Cuando pienso en el Zen, veo a un monje sólido, humano, sin disfraces. Ha mirado de frente la sombra de la vida y la ha integrado. No huye, sabe quién es y no necesita endulzarlo. Camina saboreando cada paso como si fuera el último, pero sin rigidez. Su fuerza no viene de ganar, sino de haberse quedado presente incluso en las derrotas. Y quizás por eso, quienes han sido llamados inútiles o perdedores, a veces con crueldad, a veces con razón, reconocen antes esta mirada. No necesitan convencer a nadie de su valor, porque ya han visto cómo se derrumba la balanza con la que se les medía. Uno se ríe, el otro asiente. Sus gestos son distintos, pero se reconocen como hermanos. Ambos saben que la vida no se trata de salvarte o mejorarte, sino de soltarte. Soltar la imagen que tienes de ti. Soltar la necesidad de control. Soltar la urgencia de volver a estar bien según las expectativas de otros. No tienes que entenderlo ahora, ni adoptarlo como credo. Pero cuando llegue la próxima caída, porque llegará, recuerda que esto que llamamos vida no se trata de ganar. Tal vez solo se trata de escuchar, con total presencia, lo que el vacío quiere decirte. El Zen y el Tao no vienen a salvarte. Vienen a sentarse contigo, para que dejes de luchar contra lo que es. Y ahí empieza otro camino. Un camino que no es nuevo, porque siempre estuvo ahí. El sendero silencioso del inútil y del perdedor, flexible como el tallo que se dobla con el viento, pero nunca se rompe. Si quieres apoyar el canal y participar eligiendo los próximos temas, puedes hacerte miembro por el precio de un café al mes. Cada comentario y cada vez que compartes el vídeo estás ayudando al canal. Gracias por formar parte de esta comunidad.